En las zonas más altas del Himalaya hay un reino antiguamente prohibido para los extranjeros, un secreto del mundo conservado intacto durante siglos, hasta que recientemente se abrieron sus fronteras por primera vez. Se trata del reino de Mustang. Aquí se encuentran los últimos vestigios que perduran del viejo mundo. Los monasterios budistas, el arte sagrado del antiguo Tíbet. Se desmoronan por el abandono desde hace más de 500 años y quizás se pierdan para siempre. Son monasterios del siglo XV de un valor inestimable. Se trata de obras maestras. Ahora los extranjeros han venido para ayudar a conservar los tesoros de Mustang. La religión más antigua ubicada en el reino está amenazada por un desplome total. Este monasterio, en una cueva del siglo XVIII, se esculpió en el corazón de un gran risco. La mayor parte de él se ha erosionado y ha dejado un sepulcro secreto aislado, probablemente sin posibilidad de recuperación. Esto es muy bonito. En lo más profundo de mi corazón, siento que si hiciéramos algo mal, podríamos causar más conflictos y preocupaciones a la gente que si se desplomara por sí solo. Este templo con el tiempo se desmoronaría por el precipicio. Con él desaparecerían obras maestras de un mundo perdido. No hay nada que los expertos extranjeros puedan hacer para evitarlo. Por ello, los habitantes de Mustang se preguntan ¿qué pasará con el resto de nuestros tesoros? No teníamos ni idea de cuál era nuestra función. Los primeros occidentales que vinieron aquí en los últimos tiempos han provocado mucha irritación y han fomentado una especie de desconfianza entre los habitantes de la zona. Ahora el problema es el acercamiento a Shangri-La. Este reino aislado del Himalaya plantea un gran dilema. Los dioses se despegan de las paredes y las únicas personas capaces de solucionar el problema son forasteros. ¿Se les puede confiar a ellos el arte sagrado de Mustang? Buda nos habló de la no permanencia de todas las cosas. Y por supuesto la vida no es eterna. Nada es eterno. Buda nos enseña a prepararnos para enfrentarnos a la no permanencia. Los templos, estatuas, pinturas murales y toda la tradición son parte de sus enseñanzas. Para los budistas solo tenemos una estancia temporal en la tierra. Pero de la muerte y la destrucción procede el renacimiento. En realidad, yo y la mayoría de la gente con la que trabajo aquí tenemos una sensación de no permanencia. Todo lo que nos rodea, el paisaje, el ambiente, te das perfecta cuenta de lo breve que es la vida. Realmente pienso que este es el simbolismo de Mustang. Los tesoros escondidos de los monasterios de Mustang son ejemplos trágicos de la no permanencia. Estas manifestaciones son muestras inestimables del arte sagrado que se desmorona de las paredes. Un equipo de restauradores internacionales intenta recuperarlos. El lama Guru Gyaltsen, monje tibetano, hace un viaje a la ciudad medieval de Lomantang para supervisar el trabajo de los restauradores. El lama más importante del mundo le ha enviado. Un viaje de 8 días le llevará a las zonas más altas del Himalaya, a la ciudad legendaria del arte sagrado y los templos.
Tengo la impresión de que voy de peregrinación, porque estos lugares son sagrados para mí. No he estado nunca en Mustang. Es en realidad mi primera visita. En otra época, Mustang perteneció al Tíbet. Pero Nepal lo reclamó como distrito y finalmente se estableció como área restringida en la que los forasteros no eran bienvenidos. La gente de Lomantang, Capitolio de Mustang, son ciudadanos de Nepal, pero étnicamente son tibetanos. La gente de Mustang son tibetanos, hablan el idioma tibetano y su cultura es de origen tibetano. Mustang es la tierra intacta y eterna. Es el reino más alto del mundo. Aquí, la vida es como era hace 500 años. Aquí lo sagrado se mezcla con el paisaje. Las elevadas paredes de roca con las oraciones de Buda talladas en cada piedra impresionan las mentes pasajeras de los viajeros. Las estructuras religiosas forman parte del arte como una forma de mostrar al mundo la filosofía budista. Los pigmentos utilizados en los monumentos imitan los vistosos matices de las montañas cercanas. Cada franja representa una deidad individual. Hogares parecidos a fortalezas se protegen de las fuerzas hostiles de la naturaleza. A lo largo del tiempo, las estructuras más antiguas, los monasterios y los viejos palacios se han desmoronado y han desaparecido, amenazando la supervivencia del arte y la cultura de Mustang. Sin una identidad cultural, nada permanece en la gente. El budismo nació hace 2500 años en el norte de India, donde un acaudalado y joven príncipe llamado Siddhartha divisó la pobreza que había justo fuera del palacio. Abandonó su reino y dedicó su vida a buscar una solución para terminar con el sufrimiento humano. Cuando tenía 35 años, alcanzó el nirvana y se convirtió en Buda, el iluminado. Hoy en día, la población budista de todo el mundo supera los 500 millones de personas. Durante casi 1000 años, el budismo se ha desarrollado en el Tíbet. Casi cada pueblo tenía un monasterio. Cada familia enviaba por lo menos a un hijo a la escuela para que fuera monje. Más de un cuarto de la población tibetana está formada por monjes y religiosas. En el reino de Mustang, el budismo todavía pervive, pero la población está en declive. Cada vez menos jóvenes van a la escuela monástica. Muchos de ellos se trasladan a India o Katmandú, capital de Nepal, para ganarse la vida. En el pueblo más grande, camino de Lomantang, un joven monje ha emergido después de 3 meses de meditación para expulsar a las fuerzas del mal que rodean a la comunidad. Se trata de una depuración anual y toda la ciudad se presenta. Para el Lama Guru es un momento triste, un recuerdo de que los ritos como este están prohibidos en su patria natal. El Tíbet, tal y como lo conoció el Lama Guru, ya no existe. Él, como otros muchos, huyó de su país cuando todavía era niño. En el año 1950, China invadió el Tíbet. Toda nación arraigada en la fe budista se convirtió en una tierra mortal de todo lo sagrado. La religión se declaró ilegal. Se asesinaron a más de 1 millón de tibetanos, una sexta parte de la población. Torturaron sistemáticamente a los monjes y las religiosas.
se destruyeron más de 6.000 monasterios, con el arte tan valioso que contenían. El sustento de la cultura tuvo que desaparecer. Mustang es hoy en día uno de los últimos vestigios de la cultura tibetana. Y es por lo que el Lama Guru ha llegado tan lejos. Para él es un viaje al pasado. Yo tenía alrededor de 6 o 7 años cuando abandoné el Tíbet con mis padres. Como te puedes imaginar, tengo un recuerdo muy ligero de todas las cosas. Mi hermano mayor tuvo que irse a China. En aquella época recogían a muchos jóvenes para que se educaran con las costumbres chinas. Al principio iba en la espalda de mi madre. Todavía recuerdo el paso por esas montañas tan altas cubiertas de nieve, con mi hermano delante con un pico. Siempre corríamos peligro de caída. En el camino a Lomantang hay una cueva escondida donde se dice que las deidades emanan de las paredes. Los budistas vienen en peregrinación para ver si emergen en forma humana. Un anciano lama que se escapó del Tíbet es el encargado de conservar la cueva. Nos explica que aquellos que pueden ver a las deidades están muy cerca de conseguir la iluminación espiritual. La gente que tiene un gran desarrollo puede reconocer a las deidades en cualquier cosa. Y la gente que no se ha desarrollado en la práctica espiritual no puede ver nada. Al principio las figuras aparecían con muy poca nitidez, pero ahora se ven con más claridad. Para los creyentes, alrededor de 50 figuras humanas emergen de las paredes de la cueva, donde no hay ninguna muestra evidente de intervención con ninguna herramienta humana. Para los budistas, no son simples objetos, sino que creen que transmiten presencias vivas. Desde un paso muy elevado, a 4.000 metros de altura, se divisa el Tíbet más allá de las lejanas montañas, cuya frontera está protegida por los chinos. Es la primera vez que el Lama Guru ve el Tíbet desde hace muchos años. Las banderas de los oradores en el cordel envían palabras de compasión a su tierra natal. Una práctica antigua que ha durado 1000 años, imprime la oración en la tela y constituye una de las primeras imágenes del Himalaya. Los 5 colores elementales representan el cielo, las nubes, el fuego, el agua y la tierra. Se cree que cada oración coge el vuelo por los talones del Unta, caballo del viento, que envía los mensajes por las 4 direcciones sagradas. En el valle de abajo, Lomantang, la ciudad real prohibida. La joya de la corona del reino, un oasis en medio del desierto. Como en la época medieval, los 2 grandes monasterios de Lo, pintados de rojo, sobresalen entre las casas de alrededor. Durante 5 siglos, las paredes de 9 metros que rodean la ciudad han impedido el paso a los visitantes no deseados. En sus buenos tiempos, la riqueza de Lomantang era legendaria, así como su primer dirigente, un caudillo tibetano que poseía un impresionante palacio blanco que todavía alberga a su descendiente directo, el rey de Mustang. Los primeros reyes de Mustang construyeron los monasterios más grandes de la zona, Tubchen y Champa. Convocaron a los artistas más célebres del momento para que adornaran este espacio sagrado. Los reyes eran muy religiosos. Tenían mucho interés en conservar la tradición y la cultura. Esta fue la época más gloriosa de la era Mustang. Hace más de 500 años a los monjes del Tíbet les reclamaban para los grandes monasterios de Lo.
Tubchen se convirtió en un centro de educación religiosa para monjes que memorizaban libros religiosos y estudiaban lógica y filosofía. Los monasterios son la base. Digamos que son la esencia de la cultura tibetana. Allí se inician muchos trabajos sociales para educar a los niños y también para cuidar del bienestar de toda la comunidad. Esta es la fuerza vital de la cultura. Pero en la actualidad, esta fuerza vital está en vías de extinción. Situados alrededor del Lama Guru para hacerse fotos, hay una pequeña comunidad de 70 lamas y estudiantes. Se trata de un recuerdo lejano del complejo religioso formado por 1000 monjes que vivían aquí. Les dirige Khenpo, abad de los monasterios de Lo. El Lama Guru recibe la bendición de Khenpo para entrar en el monasterio de Tubchen por primera vez. Para los budistas, las estatuas y las pinturas de aquí son tan reales como las imágenes a las que representan. Reluciente entre las ruinas está la estatua de Buda, fundador de la fe budista. Estar aquí es un sueño para mí. Estoy muy asombrado por cómo floreció el budismo hace 500 años en estas regiones. Pero me entristece mucho comprobar cómo se han deteriorado las cosas. Las condiciones en las que se encuentran son desalentadoras. «17 imágenes de Buda y sus acompañantes nos miran a través de la mugre. Para la gente son deidades vivas atrapadas tras un velo de hollín. Faltan piezas completas de dioses sobre las que se ha filtrado el agua del exterior. El deterioro es tan grande que oculta la grandeza del arte, incluso ante los ojos del experto arquitecto John Sunday. Cuando entré la primera vez, ya me habían informado del deterioro. Pero fue después cuando me empecé a dar cuenta de lo fantásticas que eran en realidad las pinturas de las paredes. Eran pinturas del siglo XV, tienen un valor incalculable. Son obras maestras. John Sunday está poniendo en práctica su experiencia y su técnica como arquitecto para salvar Tubchen y su arte. El templo es un ejemplo clásico de la arquitectura tibetana tradicional. Un gran vestíbulo individual con 35 columnas que soportan un tejado plano, causa principal de los problemas de Tubchen. La lluvia entra por la unión del tejado con las paredes y ha destruido varias pinturas murales. Tubchen se desmorona lentamente y con él la cultura que contiene. Nadie lo ha utilizado para rendir culto desde hace más de 100 años. Recuerdo la primera vez que entré aquí y vi este rayo de sol que entra del tejado. Y justo en ese rayo había una anciana sentada vestida de negro. Y dije, ¿quién es? Ellos me dijeron, es la señora que se encarga de encender las lámparas de aceite. Entonces les pregunté, ¿no hay nadie más? Y me contestaron, no, casi todos han muerto. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Restaurar un templo donde solo viene una persona? Para nosotros, lo más importante es devolver la vida a este lugar. Así que imagínate, viendo lo enorme que era, yo pensaba, ¿por dónde empezamos? Estaba desmoralizado por completo. John Sunday empezó contratando a personal local para levantar el tejado. Había que cambiar la mayor parte del mismo. Es una excavación al pasado, extraer vigas podridas con siglos de antigüedad.
En el corte de las vigas poníamos estas piezas redondas de madera y directamente encima de ellas piedras planas que sacábamos del río. Después 2 capas de barro. El barro o la arcilla es la única tecnología de Mustang. Cada trabajo requiere una fórmula concreta, una mezcla precisa de ingredientes combinados con una cierta consistencia. Los habitantes de la zona son maestros en la colocación del barro, alquimistas de la tierra, y el conocimiento que tienen del barro local es de un valor incalculable para John Sunday. Después de restaurar el Angkor Wat de Camboya, nada le sorprende de la arquitectura asiática. Sin embargo, ganarse la confianza de la gente de Mustang se ha convertido en una especie de reto nuevo para él. Todo el mundo que viene aquí comenta, esto debe de ser algo parecido a vivir en la época medieval. Los políticos son realmente bizantinos. Y hemos tenido que abrirnos paso con muchas cosas al tratar con la comunidad. Con un creciente interés foráneo por estos monasterios, la gente de Lo se ha llegado a sentir propietaria de este patrimonio. ¿Y qué piensan de nuestro trabajo? Muchos ciudadanos son reacios a poner sus tesoros sagrados en manos de occidentales. Recuerdo la primera advertencia que me hicieron cuando me dijeron que podíamos ir a Mustang. Tened cuidado con la gente de allí, os vais a dar cuenta de que son particularmente difíciles y tienen mal carácter. Me di cuenta de que lo más importante era ganarse la confianza de la gente. Cuando supimos que iban a financiar la restauración del monasterio, corrimos para aceptarlo y pensamos, vaya, nos van a dar algo a cambio de nada. El rey de Mustang preside una reunión en la ciudad, una de las muchas que se celebran últimamente para sopesar las ventajas de aceptar fondos del exterior. Cada paso de la restauración se debate entre los ciudadanos que pueden detener estos procesos en el momento que deseen. Si alguien tiene algún inconveniente con la restauración, puede exponerlo en cualquier momento. Podemos ver lo que se ha hecho hasta ahora y decidir nosotros mismos si se ha hecho bien. Ahora que el tejado está reparado, John tiene autorización para entrar a limpiar las deidades de Tubchen. La limpieza la llevará a cabo Rodolfo Luján, restaurador especializado en arte asiático que procede de Roma, cualificado en las mismas técnicas que se utilizaron para la restauración de la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina estaba cubierta de hollín, polvo, humo y distintas capas de materiales de naturaleza diversa. ¿Y qué tenemos aquí? Exactamente lo mismo. Ninguna diferencia. ¿Y qué encontramos debajo de todas estas capas de suciedad y todo lo demás? Colores. Colores brillantes. Para limpiar estos dibujos sin levantar la propia pintura, se utilizará una mezcla de disolventes cuidadosamente mezclados. Se comienza con una mezcla de alcohol etílico y bicarbonato amónico en polvo, ambos conocidos por la capacidad para disolver la grasa y la suciedad de la superficie. Con una combinación errónea, el resultado sería catastrófico. Arrancaría los pigmentos realizados con piedras semipreciosas de hace 500 años. Ahora podemos probar con un poco aquí, sobre el oro. Hicimos muchas pruebas de limpieza. Aplicamos nuestras soluciones limpiadoras con pañuelos de papel o con algodón. Y llegamos a encontrar una forma muy segura de limpiar, utilizando un disolvente que elimina lo que está encima de la pintura, pero deja la misma intacta. La suciedad pasa al trozo de algodón y se queda aquí. Hay algunas zonas y algunos pigmentos que necesitan un cuidado especial. Por ahí vamos con mucho cuidado. Los accidentes siempre pueden ocurrir. Es bueno recordar que puedes llevarte un poquito de pintura.
Después de muchos años, el agua ha arrancado la pintura del yeso y ha deteriorado la uniformidad. Ahora las pinturas cuelgan como cortinas, apenas pegadas a la pared. Trabajamos con un enlucido de barro para rellenar el hueco que se ha hecho entre el yeso desprendido y la pared. La inyección de un adhesivo especial ayudará a consolidar la pintura desconchada y unirá el yeso de nuevo a la pared. Es un hospital de piezas valiosas de arte. Con el mortero líquido inyectado a través de la superficie de la pintura, las cavidades se rellenan y se pegan con un empuje final. Llegar a comprender lo que conllevan estas pinturas es crítico para el restaurador. En Tübchen, el caballete, por llamarlo de algún modo, es una pared de barro que debe resistir el paso de los siglos. Estamos restaurando un edificio que se construyó con materiales perecederos. Y nos tenemos que enfrentar al problema de la restauración y conservación de los mismos. John y su equipo están restaurando un pretil con base de barro en el tejado de Tübchen. Hay muchas palabras para nombrar el barro en Lomantang: sisa, nunmato, pon y pung, pero ninguna es tan esencial como Gyan. Por todo el mundo se le conoce como adobe y en realidad está formado por elementos locales. El gran secreto a la hora de colocar este material consiste en tenerlo con una esponjosidad suficiente para hacer una bola como esta. Esta es la consistencia perfecta. Y ellos la golpean hasta que está completamente sólida y se endurece como el cemento. Gyan es el adoquín utilizado para la construcción de todos los edificios antiguos de Mustang. Pero a lo largo del tiempo, la fuerza de la naturaleza y la negligencia se han manifestado. Las paredes del reino se están deshaciendo lentamente. Y el arte valioso del monasterio de Tübchen está impreso en estas paredes perecederas. Al trabajar con Gyan, estos obreros están recuperando una de las tecnologías olvidadas de Mustang. Esta es la primera vez que se trabaja con Gyan en Lomantang desde hace muchos años. Resulta muy interesante volver a utilizar los procedimientos antiguos otra vez. Otro tipo de barro que se recoge en las montañas de la zona puede impedir que el agua entre a través del tejado de Tübchen. Este tipo de barro en particular contiene sal y nuestra intención es extenderlo por el tejado para que éste se empape la próxima vez que llueva. La sal se une con la solución y penetra por los intersticios del barro. Se hincha y proporciona una membrana al tejado que es en realidad resistente al agua. Está explicando exactamente lo que acabo de contar. En realidad no hay filtraciones, es lo que ha dicho, y espero que así sea. Puede parecer que son una pandilla de niños jugando con el barro, pero en realidad estos tipos son grandes especialistas en el levantamiento de estos tejados. A lo largo de los siglos, con cada nueva gotera se ha ido filtrando más suciedad a través del tejado de Tübchen. Se han acumulado más de 200 toneladas de barro. Esta enorme masa ejerce presión sobre las columnas interiores y las vigas de la cubierta. Como consecuencia, toda la estructura se ha desplazado, debilitando las vigas de madera y provocando grietas en las paredes y en las pinturas. Es importante recordar que esta estructura soporta un peso enorme. Tenemos muchas toneladas de barro y, por lo tanto, hay que utilizar unas vigas muy fuertes. Cada viga forma parte de un rompecabezas muy elaborado. Para entender la complejidad del diseño, Sunday encargó un modelo y descubrió que se combinaban muchas piezas de madera para proporcionar fuerza a una única estructura sólida. La fuerza en la composición de esta viga se basa en la forma en que se colocan las piezas de madera. Se puede observar que hay por lo menos 11 planos de piezas diferentes. El objetivo de esto es crear una entidad estructural que reparta el peso del punto de carga de cada viga. Tenemos que recordar que Tübchen representa una de las estructuras más grandes de este tipo de toda la meseta tibetana.
Y no se encuentran este tipo de vigas con estas características y estas proporciones en ningún otro lugar. La estructura de vigas de Tubchen fue una innovación del maestro de los conocedores del bosque. Cuando nos embarcamos en este proyecto me di cuenta de que necesitaba contar con un grupo de carpinteros que enseñaran a las personas de la zona el proceso completo de reparación y conservación de las estructuras de vigas. Los carpinteros procedían de la cultura que posiblemente construyó los grandes monasterios de Mustang. Nos referimos a los Newars del valle de Katmandú, conocidos en todo el Himalaya por su técnica artística. Hoy en día la tradición ha permanecido en el trabajo de los Newars, así como en el trabajo de Sateman, uno de los mejores carpinteros del equipo de John. Tenemos mucha suerte de que Sateman también conozca las técnicas del escultor. Él está trabajando en uno de los grandes leones de nieve. Debía haber 30 o 40 leones para restaurar y conservar. Es muy agradable sentir que hemos vuelto a utilizar las técnicas de los Newars en Mustang, ya que tienen una gran reputación en la zona. Los Newars siguen asentados en Katmandú, pero en el siglo XV eran artistas itinerantes ampliamente reclamados por su técnica. Además son unos escultores fantásticos, tanto con la piedra como con el metal. En el Tíbet en particular, encontramos esta riqueza cultural budista con mucha frecuencia, lo que realizó la función de un imán con los Newars porque los lamas del Tíbet preferían trabajar con ellos. Todo el mundo decía, si lo que buscas es un trabajo bien hecho, busca a un Newar, a un artista Newar. Los Newars eran grandes conocedores del bosque, escultores y metalistas. También eran maestros en pintura, conocidos por toda Asia por el uso de los colores vistosos. Las pinturas de las parras y las llamas estilizadas, pintadas en un profundo rojo vermellón, se convirtieron en la firma de los Newars. Estos motivos se encuentran en las paredes pintados en lienzos de barro, realizados en muchas y meticulosas capas. Aquí nos encontramos con una técnica muy desarrollada de utilizar el barro. Una mezcla de paja, barro y agua con excrementos de vaca forman la primera capa. La paja hace la función de capa aislante y separa las pinturas de la pared original. Los excrementos de vaca ayudan a pegar la mezcla de paja a la pared. Arriba del todo nos encontramos con una especie de grava, una gravilla muy fina. La grava hace las veces de cojín para las pinturas separándolas de la paja. Y por supuesto, de nuevo una capa de excrementos de vaca. La técnica de pegar la grava con excrementos es una especie de método que se extiende y después se arroja. Encima de esta capa sin refinar, nos encontramos con otras capas más finas realizadas con el barro de la zona. La uniformidad de la superficie se consigue extendiendo 3 capas de barro cada vez más finas. Finalmente, encima de esta capa tan pulida, tenemos una capa muy fina que se llama sha, realizada con un barro blanco muy fino que probablemente se mezclaba con un pegamento animal y después se pulía. La técnica se conoce como seco o pared seca. Este método fue vital para Miguel Ángel para pintar el fresco de la Capilla Sixtina, un método similar pero con yeso húmedo. Asimismo lo utilizó Leonardo da Vinci para pintar La Última Cena en seco. Simultáneamente se pintaron las paredes de Tubchen. El Tíbet del siglo XV, en paralelo con la Europa del siglo XV, experimentaba un renacimiento del arte. Sorprendentemente, ambas culturas, sin ninguna conexión conocida, pintaban paredes utilizando técnicas similares. El restaurador italiano Luigi Fieni utiliza una cámara de infrarrojos para comprobar si existen huellas del maestro, artista de las pinturas originales que se encuentran bajo la pintura. ¿Existen huellas o alguna pista que nos pudieran revelar quién hizo estas obras maestras?
Utilizo esta cámara de infrarrojos para intentar descubrir lo que hay bajo la superficie pintada. Esta cámara revela una diferencia entre los bocetos preliminares y la pintura final. Las pruebas de la existencia de los bocetos se aprecian en los márgenes. Los bocetos hacían las veces de directrices o anteproyectos de las imágenes finales. Las cuadrículas revelan una iconografía muy estricta en los lugares donde se pintaban a las deidades siguiendo unas proporciones meticulosamente definidas. En este acompañante de Buda podemos ver una línea vertical que probablemente formaba parte de la cuadrícula utilizada para mantener las proporciones. El arte tibetano se rige por directrices estrictas que requieren la precisión del compás de un delineante. El proceso artístico es tan clínico como creativo. Puedes estudiar una imagen enorme y una imagen pequeña y descubres que las proporciones son idénticas. El tamaño de la cabeza, la longitud del cuello. Si la tienes de este tamaño, por ejemplo, 60 centímetros, o del tamaño de toda esta pared, la proporción es exactamente la misma. No cambia. El arte budista no se ha diseñado para la expresión personal. La posición de cada mano, o mudra de Buda, por ejemplo, tiene un significado específico y puede comunicar una diferencia entre la actitud del momento de su iluminación o su papel de profesor. Las señales especiales comunican instrucciones, fundamentalmente con el color. En las paredes de Tubchen, los expertos artistas crearon un esquema tremendo para pintar con números. Quizá había 4 o 5 maestros, cada uno con su propio estilo. Y tenían sus aprendices, sus ayudantes. Los aprendices seguían las directrices apuntadas en las paredes a la vez que aplicaban los pigmentos. La mayoría de los pigmentos se hacía con piedras semipreciosas, como el bermellón para el rojo o el orpimente para el amarillo, que se machacaban durante 3 meses para convertirlos en polvo. El oro puro se aplicaba finalmente, normalmente en las joyas de los acompañantes de Buda. Pero hay una omisión manifiesta. Las pinturas no tienen la firma del autor. Para los budistas la importancia está en el tema y no en el artista que lo realiza. El equipo encargado de la limpieza de estos enormes murales se ha esforzado durante muchos años. John y Rodolfo esperan que los ciudadanos aprueben su trabajo. Como si se retirara una cortina por primera vez, Rodolfo está aturdido por la calidad de los trabajos que ha dejado al descubierto. Estas pinturas del siglo XV son unas imágenes preciosas. La técnica era perfecta. La calidad de los pigmentos. La propia ejecución de las pinturas es extremadamente refinada. Yo diría que son excepcionales. Son lo mejor de la pintura. La calidad con la que nos encontramos aquí, en Tubchen, la podemos ver también en el periodo del Renacimiento italiano. Y quizá la calidad es todavía mejor que los propios nombres, como Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y los demás. Aquí nos encontramos con excelentes artistas totalmente desconocidos, a quien veneramos si ni siquiera conocemos sus nombres. No quiere decir que a los artistas no les preocupara la fama o la gloria. En realidad, como todos los artistas, estaban muy orgullosos de su capacidad, de su talento, y muy ilusionados con el reconocimiento de lo que hacían, pero simplemente no existía la costumbre de poner la firma. Les conocían en la corte, los reyes, los grandes lamas y los vecinos, y eso era más que suficiente. Pero eso no es suficiente para los historiadores especializados en arte de hoy en día que discuten de dónde procede la tradición artística de estas pinturas. Reconozco muchas características de los Newars. Veo la preferencia por el rojo como color dominante. Veo los gestos de las manos, la manera de pintar las manos.
Reconozco la utilización del rojo sobre el rojo, las barras en los fondos. Todo es muy metafórico, muy simbólico. Todos son elementos de los Niwars. Pero también se detectan otras influencias en estas pinturas. Se aprecia una gran influencia china, por ejemplo, en todos los brocados. Parece como si fueran de seda china. Se puede observar la influencia china en los estilos y los modelos. Estos brocados eran elementos de lujo en todo el mundo. Los brocados chinos eran muy famosos por la seda. Estas sedas que se utilizaban en el Tíbet eran donaciones de los emperadores chinos a los lamas tibetanos y los utilizaban para adornar a los dioses. Los Niwars eran muy famosos porque hacían muy bien cualquier tipo de trabajo siguiendo cualquier modelo deseado. El arte de Tubchen refleja lo que conocemos como realmente tibetano. Un cruce de influencias de Nepal, China e incluso India. El estilo es un estilo tibetano, un estilo híbrido. La contribución más importante a este estilo, desde mi punto de vista, es la que realizaron los Niwars. Cuando un lama decidía construir un monasterio nuevo, las noticias seguramente corrían con bastante rapidez. A menudo los mejores artistas eran itinerantes porque era la manera de realizar estos trabajos. Se puede relacionar en cierto sentido con el Renacimiento italiano, donde vemos que los grandes artistas italianos se movían en realidad por todo el continente europeo para llevar a cabo los deseos y encargos de los reyes, príncipes, papas y cardenales. Los que tenían más dinero conseguían a los mejores artistas. Las imágenes de Tubchen constituyen un documento histórico sobre la vida de Buda. Sus orejas, muy largas con el paso de los años por el peso de las joyas, representan su condición principesca, pero la escasez de adornos refleja su renuncia a todos los bienes materiales. Pero ¿cómo transmiten estos murales ya limpios las enseñanzas de Buda? El rey de Mustang ha venido para comprobar los resultados de la limpieza. Rodolfo y John esperan que con esta aprobación puedan continuar su trabajo en otros monasterios de Mustang que se están desmoronando. Las pinturas de las deidades están estupendas, ¿verdad? Hay consenso, un trabajo bien hecho. Pero hay algo que no está bien del todo. ¿Pueden pintar también esta grieta? Sí. Estaría mejor si solucionan eso. Desde el punto de vista del rey, el trabajo del restaurador no ha terminado. Tienen que completar las deidades pintando las partes que faltan. Deberían intentar pintar las partes que faltan tal y como estaban antes. Necesitamos la colaboración de los expertos para que nos ayuden a restaurar el arte tal y como estaba en el pasado. Entonces el trabajo estará bien terminado. Pero si con la restauración no se completan las pinturas, entonces habrá provocado más perjuicios que beneficios. Tenemos que rendir culto a lo que hay. El arte del interior de Tubchen está lleno de grietas y faltan muchas piezas. Para la gente de Lo, estas imperfecciones pintarrajean a los dioses en vida. En algunos lugares, cortan literalmente a los dioses en dos partes. Aquí tenemos que reconstruir enormes zonas de las pinturas. En Europa, lo dejaríamos tal y como lo encontramos, en un estado, digamos, muy arqueológico. Pero este no es el concepto que tienen aquí. Necesitan que completemos la imagen. El rey Khenpo le ha pedido al Lama Guru que valore la situación. Aquí se puede observar cómo los dos puntos no coinciden. Es una grieta muy pequeña. Y en este caso, me planteaba dejarla tal y como está. Es muy clara, por lo que se puede oscurecer. Oscurecer un poco de tal forma que el ojo no aprecie la propia grieta. Sí, porque si no parecería una pequeña cicatriz. Exacto.
El Lama Guru ve las grietas como si fueran cicatrices que deforman a las deidades. Estas piezas artísticas tienen un significado concreto. No se restauran simplemente por el bien del arte. Por eso, en estos trabajos uno tiene que pensar en el punto de vista de las personas de la zona. La restauración, en este sentido, significa solucionar cualquier cosa que esté estropeada y hay que repararla completamente. Esto es muy importante desde el punto de vista del budismo tibetano. Es una manera diferente de entender el arte. El arte no es lo que nosotros entendemos por arte, sino parte de la vida cotidiana de la zona. No se pretende conservarlo y colocarlo en una urna de cristal, sino que viven en contacto con él. Aunque entiendan el punto de vista de los anfitriones budistas, los restauradores creen que su función es conservar lo que existe y no interpretar lo que falta. Rodolfo completará las pinturas de algunas zonas, pero utilizará suaves sombreados con rayas para diferenciar su trabajo del original. La restauración con acuarela se puede quitar en cualquier momento que se desee. Y el resultado final, a simple vista, incorpora las acuarelas a la pintura como si de lo mismo se tratara. Pero allí donde los huecos son enormes, Tubchen debería quedarse sin restauración. Aquí se puede apreciar que hemos puesto este yeso blanco y después hemos pintado lo que faltaba. De esta forma, completamos una imagen sin hacer ninguna interpretación, únicamente rellenando una línea roja. Ese es el compromiso que tenemos entre la cultura oriental y la occidental. De esta forma, creo que podemos llegar a un buen acuerdo a la hora de unir y respetar ambos puntos de vista. Pero la gente quiere ver las pinturas completas, y para que así sea, buscarán a alguien que lo haga. Cuando observas los murales incompletos y deteriorados, sentimos que falta algo. Hay muchos casos en la historia de los monasterios, el arte y los ídolos budistas en los que se aprecia este deterioro. Pero siempre hay alguien que toma la iniciativa de restaurarlos. Si quieren contratar a un buen pintor, yo les aconsejaría que fuera un pintor muy bueno, un gran maestro, porque igualar la forma en que está pintado el original, desde mi punto de vista, es imposible. En primer lugar, sería muy costoso. En segundo lugar, la calidad de la pintura y el sentido de este tipo de arte, según mi criterio, pertenece a un periodo diferente en el tiempo. Yo no sé, si quieren hacerlo con pinturas comerciales, pinturas acrílicas, eso depende de ellos. Si los restauradores y la gente de Mustang no llegan a un acuerdo, el resto de los monasterios del reino se podría perder durante la discusión filosófica. John quiere empezar a trabajar en Champa, el monasterio más antiguo de Lomantang, pero primero tiene que tener permiso de la comunidad. Los ciudadanos se reúnen para tomar una decisión final. As a result of the last meeting that we held in Champa, we have completed all the requests. Tenemos que tener en cuenta que nosotros aquí somos visitantes. No nos corresponde imponer nuestro criterio a la comunidad local. Quizá podemos orientarles, podemos aconsejarles, pero son ellos los que tienen que tomar una decisión final. Yo creo que al final nuestra influencia y nuestra pasión por estas pinturas triunfarán. Pero de momento a John solo le han consentido un acceso limitado a Champa. Solamente puede retocar las pinturas deterioradas de las paredes. Se trata de la colección más grande de mandalas del siglo XV, diagramas laberínticos del universo. Son muy frágiles. En muchos casos, están literalmente colgando de las paredes y cualquier vibración podría provocar su caída. Las vibraciones se pueden llegar a convertir en un grave problema para los monasterios de Tubchen y Champa, ya que el reino se encuentra al borde de la transformación. La cultura del caballo, único medio de transporte durante siglos, está a punto de modificarse.
Ya se está construyendo una carretera, la primera carretera de Mustang, que pronto pasará por el mismo loft. Si todo se desarrolla como está previsto, los camiones circularán peligrosamente muy cerca de los monasterios y pueden provocar el derrumbamiento de los mismos con la misma intensidad que una serie de terremotos pequeños. El efecto directo es que se puede comenzar desmoronando parte de las estructuras históricas. Y después de un tiempo determinado, se hará una zona urbanizada que finalmente sacudirá literalmente la estructura hasta el punto del derrumbamiento. Evidentemente estas zonas necesitan carreteras, pero se trata de decidir bien dónde se construye esa carretera. Si hay muchos vehículos, la cultura del caballo desaparecerá. Las cosas cambian año tras año. En la actualidad nuestra cultura sigue anclada en el pasado. Y hasta que yo muera, tengo esperanza de que continúe así. En Tubchen, el monasterio restaurado, se aprecian señales de que la cultura del pasado está experimentando un resurgimiento. 3 empresarios tibetanos con permiso para cruzar la frontera han venido en peregrinación a ver el lugar sagrado. En la zona donde vivo, solo hay un monasterio con 5 monjes. Los chinos destruyeron todos los demás durante la revolución. Por primera vez en el último siglo, la comunidad se reúne para rendir culto aquí. Desde que el Tíbet perdió su independencia y por culpa de las restricciones que todavía hoy existen, como monje me siento muy agradecido de poder estar aquí y dar una charla en este monasterio tan preciado. La vida ha vuelto a Tubchen y para celebrar este acontecimiento se encienden 10.000 lámparas de aceite. Las antiguas lámparas brillan alumbrando el cambio. Todo el concepto de budismo gira en torno a la no permanencia de las cosas. Por lo tanto, tenemos que asumir que nuestro trabajo tampoco es permanente. El futuro de este reino escondido es incierto. Pero según el pensamiento budista, todo está en el proceso de la desaparición, pero también en el de regreso. Y en las palabras que se pronuncian en las oraciones, se escuchan palabras de sabiduría, alentando al nuevo Mustang para que no se desprenda de su pasado.